Familia, amigos, conocidos de Dios, no se equivocaron, no es mi testimonio, es nuestra experiencia dominical. Están justo en comunidad. Muy bienvenidos sean todos. Estamos transmitiendo desde mi casa porque no quiero contagiarlos. Sí, mis amados, es tan grande mi amor por ustedes que nos hemos, aparte de la cuarentena, ¿verdad? Ahora estamos un poco más en cuarentena. Estamos estables, les diré que estamos estables. Luego estamos orando por mi suegro, mi esposa, que han tenido un decaimiento. Mi esposa es extraordinaria, es una mujer que ama a Dios y ella tiene un umbral de dolor bien alto. Le preguntaba hace unos días, oye, comparado con si el 10 fuera lo máximo que has aguantado, más o menos el COVID, ¿cuánto es? Y me dice como 9. Es fuerte y hemos tomado todas las medidas necesarias. Sin embargo, se dio esto y creemos que nada es casualidad, que todo tiene un propósito y lo que hacemos es que en esto queremos continuamente descansar en la suficiencia de nuestro Señor. Queremos continuamente recordarnos de que no estamos solos, no somos un accidente en el universo, de que hay un Dios que conoce cada uno de nuestros cabellos. Cuando preguntamos, pero ¿qué pasa con esto? Recordemos que Él conoce cada uno de nuestros cabellos. Y no estaría mal que hubieran en las escuelas. Yo sé que hemos en algún momento propuesto que haya clases de finanzas personales, pero yo creo que debería haber una clase que se llame ¿Cómo tratar con el sufrimiento? ¿Cómo tratar con el sufrimiento? No sé si llegamos a reprobar esa clase, los remediales, ¿cómo se llamarían? Sufridos y abnegados 2, sufridos por amor. Pero fíjense que si hay dos escuelas, ahora que recuerdo, sí se enseña esto del sufrimiento. Hay dos escuelas importantes, la de los epicúreos. De hecho, en Hechos tú vas a encontrar esa referencia, epicúreos y estoicos. Los epicúreos decían, pues si estamos sufriendo vamos a divertirnos. Los estoicos decían de que por el sufrimiento es que vamos a destacar. Estoicos, epicúreos, estoicos. Y he visto que he encontrado que mucho en la vida nos guiamos ya sea por los epicúreos y por los estoicos. Sin embargo, hay una alternativa más. Creo que es una mucho mejor manera de enfrentar el sufrimiento. Y quiero compartirles esa manera que la encontramos justamente en el pasaje de hoy que vamos a tratar en nuestra serie Una vida complicada, un Dios bueno. Hoy nos toca estudiar, trabajar, tratar, aplicar, practicar, vivir 1 de Pedro 4 en su versículo número 11, del 1 al 11. 1 de Pedro 4 del 1 al 11. De modo que, ¿qué les parece si oramos al Señor? Oramos también por todos aquellos que están pasando por tiempos difíciles, que están sufriendo por el COVID, ya sea en un hospital o en sus casas, por la situación económica de familias. Si tú conoces de alguien que necesite, hemos estado repartiendo despensas. Si tú sabes de alguien, vamos a ver por llevarles esa despensa. Vamos a orar por todas estas situaciones y ponerlas delante del Señor. Padre, venimos ante ti en el nombre del único nombre que es sobre todo nombre, para pedirle tu gracia y tu ayuda y tu misericordia. Reconocemos que en nosotros no está el bien ni el hacerlo, que es tu Espíritu en nosotros, dándonos ese deseo, ese anhelo de conocerte, conocernos y darte a conocer. Señor, ponemos en tus manos esta situación que se está viviendo y sus repercusiones en lo emocional, en lo familiar, en lo financiero, en tantas otras áreas de nuestras vidas. Que, Señor, en todo esto, la iglesia, tus hijos, tu familia, podamos traer esperanza y podamos compartir el amor
increíble, asombroso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar nuestra lectura. Quiero preguntarles antes algo. ¿Por quién estarían dispuestos a sufrir? Piensen en una persona. Si estuvieras solo, estuvieras enfermo y estuvieras solo, ¿quién pedirías que te cuidara? ¿Quién pedirías que te cuidara? Mientras piensan y consideran esta pregunta, mucho del sufrimiento que tenemos puede endurecernos o ennoblecernos. El sufrimiento puede hacer a uno o deshacer a otro. Recuerdo el caso de la Madre Teresa, esta mujer que trabajó por los pobres en la India. Ella sufrió mucho de pequeña. Tuvo problemas de crecimiento y además su papá murió cuando ella tenía apenas 8 años. Y su papá era todo para ella. Su mamá le ayudó llevándole a Jesús, a las Escrituras, a la oración. Y ese sufrimiento le llevó a la Madre Teresa a dar su vida por los pobres en Calcuta. También hubo otro caso. El hombre es el asesino serial más grande de todos los tiempos, un inglés. Se tiene registradas 271 muertes y otras que se sospechan que las cometió este hombre. Este hombre tuvo un caso particular, similar, nada más que fue su madre. Su madre tuvo una enfermedad muy agonizante, muy larga, y a los 17 años finalmente murió su madre. Y él, en los asesinatos que hizo, esto se recabó después de todo este proceso, donde se descubrieron los casos. Él decía que él mataba por el dolor que vio que su madre sufrió, que todo este homicidio fue a razón del dolor que tuvo por ver a su madre sufrir. En cada asesinato iba el dolor de haber visto a su madre sufrir. Y tú y yo podemos responder al sufrimiento de distinta manera. Y quiero que veamos lo que Pedro nos dice. Es interesante que Pedro nos esté pidiendo sufrir por Cristo cuando él, sabemos que él 2 veces no quiso sufrir por Cristo. ¿Recuerdan cuáles fueron esas 2 veces que no quiso sufrir por Cristo? Mientras lo consideran, mande. Cuando lo negó. Muy bien, mi amada esposa dice cuando lo negó. Esa fue Jesús estaba en la cúspide de su fama. Era como una estrella de rock. Multitudes iban tras de él. Y Jesús les dice a sus discípulos: es necesario que yo vaya a la cruz y muera. Y Pedro dice: ¿cómo es posible? ¿Qué estás pensando? ¿Te has vuelto loco, Jesús? ¿Cómo crees que no seas una víctima? No pienses negativo. Y Jesús se volteó y le dijo a Pedro: te reprendo, Satanás, porque tus planes no están con Dios, sino con los hombres. Y dice Pedro, 1 de Pedro 4, versículo número 1. Es Pedro, ese mismo Pedro. Vean cómo nos habla. 1 de Pedro 4, en su versículo 1. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Piensen como pensó Jesús cuando Él sufrió en el cuerpo. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. La otra ocasión en la que Pedro no quiso sufrir fue cuando lo negó. Bueno, mi amada esposa hace rato dijo de cuando lo negó, y yo hice referencia a cuando Jesús lo reprendió. Bien, esa primera es correcto. Yo hice referencia a una segunda. Fue cuando Jesús lo reprendió, la que mencioné hace un rato, y fue cuando Pedro lo negó. No quiso sufrir, no quiso comprometerse.
no quiso ir más allá, no quiso arriesgarse por Jesús. Y Jesús ustedes conocen la historia, fue llevado a juicio injustamente. Pedro huye, está viendo qué hacer, y ahí 3 personas, sí, lo interrogan si él es seguidor de Jesús, y Pedro niega 3 veces a Jesús. ¿Por qué? Porque no quería sufrir. Estaba muy sufrido antes y después no quería sufrir. Pero ahora Pedro nos dice que suframos. ¿Cuál fue el cambio? Y fíjense que en estas 2 escuelas que les platico que enseñan en cuanto al sufrimiento, los estoicos, esta es una corriente de pensamiento actual muy extendida. De hecho, mucho de la escuela motivacional, el coaching es del lado estoico. Y el epicurio, donde pues vamos a disfrutar, vamos simplemente a divertirnos, ya que estamos sufriendo tanto, pues vamos a romper límites epicúreos. En estas escuelas he encontrado, donde se trata del sufrimiento, que en ambos casos, al final de cuentas, uno cae en lo mismo. El sufrimiento, en ambas escuelas, no logra sacarnos de nosotros mismos. Este fragmento de la Escritura es tan poderoso porque yo creo que sufrimos cuando no salimos de nosotros mismos. Es el mayor sufrimiento, no salir de nosotros mismos. Esto lo llama la Biblia pecado. Pecado. Dice Pedro en el versículo 2, para vivir no es sufrir por sufrir, es sufrir por seguir a Jesús, porque al seguir a Jesús tú y yo salimos de nosotros mismos. Y dice el versículo 2, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Y es lo que he encontrado, que tanto el estoicismo como los epicúreos regresan a lo mismo: satisfacer sus pasiones humanas. Ellos sufren, están sufriendo, los estoicos, para poder ser alguien. Podemos decir orgullo, ¿no? Ahí está una pasión humana de las grandes. Los epicúreos, ellos no van a sufrir, simplemente van a divertirse, van a romper límites, y ahí está la obsesión, pasiones humanas, se vuelve a lo mismo. Y este pasaje que hoy nos va a dar Pedro rompe con estas 2 escuelas que son las predominantes en nuestros tiempos y nos da una tercera escuela. ¿Y saben por qué Pedro nos dice que suframos cuando él antes dijo que no sufriría por Jesús? Era tanto estoico como epicúreo. Sí, vamos a sufrir por Jesús y mejor lo niego. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué cambió en Pedro para que ahora Pedro diga suframos por Cristo? Esta es la respuesta: la resurrección de Jesús. Es la única respuesta. No hay otra respuesta. ¿Qué hizo que Pedro, después de darle vueltas tantos años, qué hizo que Pedro estuviera dispuesto a sufrir al punto de morir crucificado de cabeza? Él pedir que me crucifiquen de cabeza porque no quiero morir como mi maestro. ¿Qué hizo este cambio? Este cambio lo hizo la resurrección de Jesús. Nuestro sufrimiento tiene sentido en Jesús. Nuestro sufrimiento tiene sentido en Jesús. Nuestro sufrimiento tiene significado en Jesús. Nuestro sufrimiento tiene un propósito más allá de algo que pueda obtener, de algo que pueda ser. Tiene el propósito sublime y único de hacerme la persona, de ser la persona que Dios pensó que fuera. De modo que mi pregunta en este pasaje va a ser, y la pregunta de este mensaje es: ¿cómo vamos a vivir el sufrimiento? ¿Cómo vamos a vivir el sufrimiento? Y hay 2 opciones. La primera es pecando. Pecando. Y es a lo que se refiere Pedro en estos versículos. Dice en el versículo 3: pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones
a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Una lista bastante explícita. Yo sé que, vean, ¿qué son los malos deseos? ¿Qué son las pasiones humanas? Quiero hacerte una pregunta hoy. Tú y yo, ¿por qué vivimos? ¿Vivimos por pasión o por rendición? ¿Por qué vivimos? ¿Por pasión o por rendición? Esas son las dos opciones. Pasión, epicúreos o estoicos, rendición, Cristo. ¿Por qué vivimos? Y habla de, ¿qué es un mal deseo? Borracheras, orgías, parrandas, desenfreno, disolución, sin límites. ¿Qué es esto? Un mal deseo es todo aquello que te aleja del Padre y su propósito, plan y persona para ti. Ese mal deseo a veces lo podemos ver bien porque nos hace que otros nos vean bien, pero si ese deseo no te lleva al propósito del Padre de hacerte la persona que pensó que fueras, ese deseo es destructivo. El pecado, podemos decir, engloba esto. El pecado. El pecado tiene dos características: es egoísta y es autodestructivo. Egoísta y autodestructivo. El pecado no va a pensar en lo que otros le dicen. Y todo esto que Pedro nos habla aquí en este pasaje, quiero resaltar. Les iba a comentar en cuanto a esto de los malos deseos, qué son los malos deseos, cómo estamos viviendo, porque a veces pensamos que los malos deseos nos van a desestresar. Pensamos así, nos van a desestresar. Todas estas cosas que aquí se enlistaron, las creímos en algún momento que nos iban a desestresar. Cuando, por lo contrario, nos estresaron, nos ocultan de un estrés, más bien nos ocultan de un estrés y después nos estresaron mucho más. Pensábamos que con esto que hacíamos nos íbamos a desestresar cuando ocultaban un estrés y nos estresaron mucho más. El problema de esto es que oculta algo. Hacemos esto sin darnos cuenta que ocultamos algo. Y toda esta lista que aquí Pedro refiere dice, vean cómo agrega Pedro: a ellos, con quienes hacíamos esto, les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Recuerdo la historia de un joven que había crecido en una iglesia muy tradicional. Bueno, era, por así decirlo, religioso de manera social, bautismos, bodas, 15 años, confirmaciones, Navidad, Semana Santa, era un creyente social. Y llegó el momento en que conoció a alguien, esta persona conoció del Señor, por medio de esta persona, este hombre conoció al Señor, rindió su vida a Cristo y le dio un giro a su vida. Empezó a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y bueno, tuvieron un bebé y llegó el tiempo en que era necesario que lo bautizaran de acuerdo a los estándares de sus padres. Y bueno, sus padres empezaron ahí a hacer así como que la difusión de que necesita tu niño bautizarse y qué vamos a hacer para quitarle los cuernitos a ese bebé. Y empezaron a hacer ahí bulla con la familia: hay que bautizar a ese niño, hay que bautizar a ese niño. Y bueno, llegó tanta la presión que este hombre le dijo a sus papás: ¿saben qué? No vamos a bautizar a mi hijo. Y vieran, eso fue la ocasión para que, ¿cómo es posible? Y lo empezaron a juzgar y a calificar: eres un mal padre, eres un tal por cual, eres un ingrato. Y el hijo se queda: oigan, pero si ustedes ni van a la iglesia, ustedes ni creyentes son, ¿qué me andan pidiendo que yo haga algo que ni ustedes hacen? Y ellos lo desheredaron casi.
Y tal vez pensamos, es que yo no me drogo con otros, pero sí cómo dreno a otros. Muchas veces todo esto que leímos en su aspecto tan negativo puede también verse como control. Hay familias que desheredan a sus hijos porque ahora tienen una nueva fe. De hecho, aquí dice, acabo de leer, dentro de esta lista, la última cosa, idolatrías abominables. Para muchos la familia es un ídolo. Para muchos el pertenecer, por ejemplo, en caso de familias ya de muchos años, muy grandes, la reunión familiar, si no vas a la reunión familiar es casi quedas desheredado. La reputación, el dinero, la imagen, la posición, el negocio familiar, todo eso es parte del ídolo. Y en aquel tiempo, por seguir a Jesús, estaban dispuestos a dejar la familia, porque la familia rechazaba a esos nuevos creyentes que tenían otros valores, que tenían otras prioridades, que deseaban servirse unos a otros en amor, que deseaban vivir de la manera que a Dios le agrada. Ya no vivían por el gusto de otros, sino para agradar a Dios. Mi prioridad es agradar a Dios. Y eso les trajo cantidad de sufrimiento. Muchas veces el sufrimiento no es algo que yo cause, simplemente es por seguir a Jesús. Vean hasta dónde llegó este sufrimiento. Dice el versículo número 5, pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a vivos y a muertos. Por eso, dice el versículo 6, por eso también se les predicó el evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Jesús, cuando resucitó, descendió a los lugares donde están los muertos, y ahí les predicó de que Él había hecho la salvación. Mis amigos, no podemos salir de nosotros mismos, estamos atorados. El único que puede sacarnos es Jesús. Él solamente puede abrirnos la puerta a la libertad. Mis amigos, vivimos atrapados por el cuerpo. Vivimos... sé que aquí algunos lo han tomado para decir, voy a salir del closet, yo no soy hombre. Bueno, aparte de eso, nuestros deseos nos gobiernan, nuestros propios planes. Este pecado, mis amigos, no es sufrir por sufrir. La salida al sufrimiento no es el pecado, es la piedad. La salida al sufrimiento no es el pecado, es la piedad. ¿Qué es la piedad? Pedro nos lo va a decir aquí. Dice versículo 7, ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, ven esto, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Ven esto. Ya se acerca el fin de todas las cosas. ¿No les parece que las cosas se complican cada vez más? Pero, mis amigos, ni aún así tenemos tiempo para orar. Cuando las cosas se complican más, tú y yo deberíamos tener más tiempo para orar, para vivir en la voluntad de Dios, para servir a Cristo, para que Cristo sea a través de nosotros. Pero parece que es cuando menos tiempo tenemos. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Cómo estamos viviendo en el sufrimiento? ¿Cómo estamos viviendo en el sufrimiento? ¿Estamos recibiendo y dando de Jesús? ¿O estamos resistiendo y dándonos? ¿Cómo estás viviendo en el sufrimiento? ¿Estamos recibiendo y dando de Jesús? ¿O estamos resistiendo y dándonos? Y a veces no solamente nos damos con otros, nos damos a nosotros mismos. Nos autoinfligimos cargas que Dios no nos llamó a tomar. Nos autoinfligimos con cosas que no nos pidió llevar. Y por eso dice Pedro, prioricen la oración, prioricen la oración. Y si para priorizar la oración ustedes tienen que ser sobrios y tener una mente despejada, háganlo.
sean sobrios. ¿Qué es lo contrario de estar sobrio? Es estar tomado, ¿verdad? Estar drogado. ¿Sabías tú que las drogas más comunes, muchos criticamos y juzgamos a los drogadictos de la calle, pero no nos criticamos por el estrés? ¿Sabías que la adrenalina es la droga más común que usamos para vivir? Vivimos dependiendo de la adrenalina para vivir. Es la droga más común, pero eso sí, que no nos juzguen, pero que juzgamos a esos drogadictos. No vivimos sobrios, vivimos por adrenalina, vivimos por cantidad de otras drogas. No quiero enjuiciar a los que toman café. Los amo, como sean, como están, los amo. Pero no vivimos sobrios, vivimos fuera de nuestros sentidos, vivimos dopándonos. No comemos, tragamos. No somos sobrios. Vivimos fuera de límites, no tenemos límites, mis amigos. Y ese es el pecado. El pecado es yo hago lo que quiero. ¿Qué es la carne? Porque dice, suframos en la carne o en el cuerpo. ¿Qué es la carne? Estos deseos del cuerpo. ¿Qué es el pecado? Es caerle a lo mismo o uno mismo. Es uno mismo. Lo que yo quiero, lo que yo puedo y lo que yo tengo. Es el pecado. Y vean esto, sin tener una mente sobria y despejada, no podremos orar. Ahí está la respuesta. ¿Por qué no puedo orar? ¿Por qué me duermo? Esto, mis amigos, solo puede revertirse cuando tú y yo abracemos el sufrimiento. Y digamos, Señor, si me van a rechazar mi casa, si me van a correr el trabajo, si voy a requerir cortar esto, voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque finalmente me doy cuenta de que necesito salir de mí mismo. Dice el versículo 8. Así les hablaba de el fin de todas las cosas. Usualmente vivimos por el ayer, por el mañana, por el hoy, ¿verdad? Vive por el hoy, pero Jesús dice que vivamos por el día final. No por el hoy, ni ayer, ni mañana, el día final. Yo te animo hoy que te veas en el juicio con Jesús, delante de Jesús. ¿Qué cuentas les vas a entregar? ¿Viviste en el sufrimiento dando y recibiendo de Él? ¿O resistiendo y dándonos? El día final, ya que te ves en el día final, las cuentas que le vas a entregar a Jesús, de ahí regreses a este momento en tu vida para ajustar, adaptar y anclar tu vida. Y decir, dado ese fin, voy a vivir de aquí a allá así. Voy a vivir de esta manera. Dice Pedro, versículo 8, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Cómo nos amamos? Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. ¿Sabías que la queja, mis amigos, es contrario del amor? A veces decimos, oye, dame tu opinión, ¿no? Y en lugar de ser honestos y realmente sinceros, nos ponemos aprovechamos para aventar todas las quejas que teníamos. Oye, yo nada más quería saber tu opinión, no que te quejaras conmigo. A veces así, mis amigos, si vamos a Dios, si tenemos un tiempo con Dios y tú no sales rejuvenecido, fortalecido, despejado, es que no oraste, solamente te quejaste. No soltaste tu carga, no entregaste tu problema. Mis amigos, yo creo que al final el mayor sufrimiento es ese, no soltar, no rendir. Yo creo que al final el mayor sufrimiento es no rendirnos a Dios. Ese es el mayor sufrimiento. Y concluye Pedro, versículo 10, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos.
¿Cómo estás viviendo el sufrimiento? Pedro nos dice, el sufrimiento no lo desperdicies. No desperdicies tu sufrimiento. No es un gasto, es una inversión. El sufrimiento no es un gasto, es una inversión. En el sufrimiento descubres tu propósito. En el sufrimiento encuentras tu lugar. Tú tienes un lugar. Dios te ha dado un lugar en su causa. Dios te ha dado un lugar en su obra. Pero si tú y yo no abrazamos el sufrimiento, si tú y yo no vivimos el sufrimiento desde Cristo, pero desde nosotros, tú y yo vamos a pasar por alto ese lugar que tenemos. Y ve, al final de todo esto, la pregunta es esta. Al final es esto. El mayor sufrimiento está en no rendirnos. Porque todo es de Dios. Todo es de Dios. Dice Pedro, concluye diciendo, a Él sea toda la gloria. De modo que todo lo que hagan traiga gloria a Dios por medio de Jesucristo, a quien sea toda la gloria, el poder, la alabanza, la magnificencia. Al final, nuestra resistencia es el mayor sufrimiento. Nuestro sufrimiento está en creer que algo es mío, que algo es propio. En lugar de recibir lo que Dios me ha dado y usarlo para su gloria. Todo lo que tenemos, mis amigos, todo, absolutamente todo es de Dios. No, es mi vida. No, Dios te dio vida, es su vida. No es tu vida, es su vida, Él te la ha dado. No, es mi dinero, yo lo gané. No, todo es de Él, todo le pertenece a Él. Y nuestro mayor sufrimiento es ese, creer que es mío, creer que me pertenece, creer que yo puedo hacer lo que quiera. Y finalmente resistirme a su gracia que Él me da continuamente para conocerme. De modo que, ¿cómo estamos viviendo? ¿Para la pasión o para la rendición? Mis amados, en el nombre de Jesús, yo quiero que no pasemos por alto el sufrimiento que estamos pasando, ya sea en lo familiar, ya sea en la salud, ya sea en lo financiero, ya sea en lo laboral, en el ámbito que tú y yo estemos sufriendo. El sufrimiento, por ahí dicen, es el mejor maestro, pero seguramente lo dijo un alumno que aprovechó eso, pero más que ser un maestro, que ciertamente tiene algo de cierto. El sufrimiento nos ayuda a voltear a Dios, ya no depender de nosotros, sino a depender de Él y de su gracia y de su ayuda. De modo que, ¿qué les parece si oramos, familia? En el nombre de Jesús, que lo que podamos estar pasando, Dios lo use para que tomemos nuestro lugar y cedamos a Dios. Lo que tenemos, lo que somos, lo que pensamos, lo que queremos, lo cedamos a Dios. Porque nuestro mayor sufrimiento está en querer lo que solamente es de Él. Es por eso que damos aquí en la comunidad, es por eso que servimos, es por eso que amamos. Porque no queremos vivir esclavizados por nuestros deseos, que nos engañan. Todas estas cosas que hablamos hace un rato son como drogas que nos sacan de la realidad. Nos sacan de la realidad, pero finalmente la realidad no se sale. Ahí está la realidad. Sigue estando la realidad. Y esa realidad va a ser más difícil y más dura. ¿Por qué? Porque nos hemos puesto en su contra. Cuando tú y yo nos rendimos, Dios hace que eso que parecía imposible es posible, y en eso Él nos transforma, nos da un corazón sensible, un deseo por agradarle, un deseo para vivir para su gloria, un deseo para vivir para Él eternamente. De modo que, Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por cada uno de mis amigos, hermanos en la fe, a quienes amo entrañablemente, por quien oro y por quien pido al Padre que su gracia sea suficiente, aún en una situación caótica, complicada que puedan estar viviendo, que eso pueda ser una ocasión para rendir otra área en sus vidas, que haya otra área más que rindan. Si ya has rendido alguna área,
Tal vez haya otra. ¿Por qué detener por más tiempo? ¿Por qué vivir más tiempo como vivíamos antes, dando vueltas en el mismo lugar? Dios quiere llevarnos hacia todo lo que Él tiene para nosotros. De modo que en el nombre de Jesús pedimos tu gracia, tu ayuda para cada uno de mis hermanos, para mi familia, en el nombre de Jesús. Sobre toda mentira de Satanás, sobre todo miedo, sobre todo temor, sobre toda intimidación de la oscuridad que quieran apartar a mis amigos, hermanos en Cristo del plan que tú les tienes, en el nombre de Jesús. Sé tu Dios, siendo Dios en sus vidas. Porque fue cuando Pedro vio a Jesús resucitado que el sufrimiento tuvo para él sentido. Y de igual modo es en la resurrección de Jesús, cuando yo no pueda más, cuando yo me pregunte ¿dónde estás, Dios?, pueda ver a la cruz y darme cuenta que ahí en la cruz tú sufriste por mí. Aun y cuando yo no quiera sufrir, tú sufriste por mí, tú te diste por mí, por un pecador como yo. Tú moriste por mis pecados para que yo fuera hecho hijo. Tú sufriste por mí. Que yo pueda pensar, mi Señor sufrió por mí, mi Señor murió en la cruz por mí, mi Señor se sacrificó por mí. Porque cuando yo pienso en lo que Dios ha hecho por mí, es el punto de partida para yo pensar entonces cuerdamente, pensar sanamente lo que tengo que hacer. Él sufrió por mí. Yo puedo sufrir en esto que está pasando porque quiero en esto traerle gloria a su nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, muchísimas gracias por acompañarnos. Nuestras oraciones están con todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por ser parte. Dios nos ha hecho parte de esta causa y le damos gracias a Él y le adoramos. Le adoramos con nuestros recursos. Muchas gracias por su generosidad. Le adoramos. Tú tal vez puedas preguntar, ¿yo cómo sirvo ahorita? No estamos en la iglesia, no nos reunimos. ¿Cómo puedo servir ahorita? Puedes servir ahorita. Puedes mandar mensajes a tus hermanos en la comunidad, animándoles con algún pensamiento, reflexión. Puedes compartir tu fe con alguien más. Cuando tú das, tú estás sirviendo. Cuando tú interactúas en las redes, tú estás sirviendo. Puedes servir ahorita. Tú puedes servir ahorita usando los medios tecnológicos que Dios nos ha dado. Podemos servir. Tú tienes un lugar. Usa eso que tienes poco a poco y Dios va a hacer mucho más. Mucho más. Nos vemos en la semana, en el miércoles de familia, donde vamos a seguir tratando de la crianza de los hijos. Excelente semana. Un abrazo.